¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Bueno, muchos llamados en WhatsApp preguntándome sobre algunos problemas de fuente que ya lo hemos visto en otras oportunidades. Y bueno, esta es una placa que presenta una falla que se repite mucho en la mayoría de las marcas, y es que no encienda el LED piloto, ¿verdad? Que no aparezca la luz de standby. Y bueno, y eso se debe en líneas generales a dos problemas básicamente. Podemos sospechar de la placa mainboard que esté en corto, cosa que ya hemos comprobado que no, porque la hemos desconectado, ya está desconectada, así que no tenemos problemas en la main, porque tampoco, a pesar de todo, de haber desconectado la placa mainboard, los 3.3 voltios tampoco se hacen presente a la salida, ¿sí? Podemos en principio medir el voltaje de alimentación de entrada, que sabemos que tiene que ser de 310 voltios o una cosa parecida, 290 más o menos, ¿sí? 300 voltios. Pero acá tenemos que prestar atención a un detalle. ¿Pueden ver la línea? ¿Sí? Toda la parte caliente incluye a dos bases de tiempo, a dos integrados osciladores. Bueno, si es el caso, tenemos que obtener 310 voltios elevados, o sea que tendríamos que llegar incluso a los 400 voltios, y vemos que solamente tenemos 290. Quiere decir que la etapa de PFC, que ya conocen ustedes, no está operando, no está funcionando. Un detalle para este tipo de fallas, bueno, también lo saben ustedes, la etapa PFC solamente se va a alimentar una vez que, o solamente va a encender una vez que la mainboard aplique el PC-ON, y recién entonces este sector va a encender, elevando el voltaje sobre el filtro. Bueno, ahora sospechamos nosotros entonces que tenemos un cortocircuito dentro de la misma placa. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es fijarnos con ese probador casero que habíamos armado la vez pasada, para saber si tenemos presencia de pulsos en este tipo de fuentes que tienen doble transistor a la salida de conmutación, ¿sí? Esta fuente ya la hemos visto también, tienen dos transistores que opera cada uno a la mitad del tiempo, y en la unión de los dos, ¿sí? ¿Pueden verlo? Con puerta, drenaje y fuente, la fuente va conectada al otro drenaje, y en la unión de los dos se conecta el transformador chopa. Bueno, en este punto yo tengo que tener una oscilación. Vamos a ver si la encontramos. Ya con este probador casero que en algún momento habíamos propuesto para poder probar sin la necesidad de un osciloscopio, pinchamos en la unión de los dos transistores, ahí, y nos fijamos qué pasa. Hasta el momento no vemos nada, vemos si podemos apagar la luz, y hay oscilación, ¿sí? Muy débil, pero la oscilación existe. Eso me garantiza que al menos en la etapa primaria, el circuito oscilador, la etapa de conmutación y demás componentes y etapas asociadas a la fuente de alimentación en la etapa primaria, no tengo ningún problema. Vamos de vuelta. Está oscilando, ¿sí? No hace falta entonces la utilización por el momento de un osciloscopio. Sabemos que la etapa primaria de la fuente funciona, así que dejamos en paz a la primera etapa y nos vamos a la salida. Bueno, ahora sí, nos ponemos entonces con la masa fría para ver y controlar. Sabemos que tenemos que dejar de lado a la etapa de oscilación y la etapa de conmutación y lo que tiene que ver con la etapa primaria de fuente, y cruzamos hacia el lado de la zona fría, ¿verdad? Aquí, bueno, hay un transformador, ustedes ya conocen toda esta etapa, circuito de carga, circuito de realimentación de la fuente de alimentación y todas sus salidas, que en este caso vamos a encontrar un pin un poco más ancho, ¿sí? que representa la masa, naturalmente,
Y bueno, y otras salidas que ustedes ya conocen con dobles diodos. Acá tenemos un doble diodo con salida en el cátodo, que sabemos que es el pin número 2. No tenemos nada. Aquí tenemos otro doble diodo que viene conectado al transformador también, salida en el pin número 2, que tampoco tenemos nada. Bueno, uno de estos dos rectificadores dobles va a cruzar, en teoría aquí teníamos que tener un voltaje elevado, y en este punto va a cruzar por un transformador, lo podemos ver aquí, este transformador que está formado por este punto y por aquel. Aquí debajo hay un transformador. Ahí lo tenemos. Bueno, este transformador entonces aquí viene conectado a un transistor MOSFET. A ver si nos podemos acercar más y hacer foco. Ahí está. Un transistor MOSFET que va a tener, a ver si podemos apagar también la luz, va a tener la configuración y bueno, la arquitectura clásica de cualquier transistor que está operando de llave, ¿verdad? Resistencias, diodos, y se va a meter también a un circuito oscilador. Bueno, este transistor ahora lo vamos a controlar, a ver si presenta alguna fuga o algún corto, porque sería el primer sospechoso de estar trabándome a la fuente. Sabemos que pulsos en la unión de estos dos transistores tenemos, salida deberíamos tener y no la tenemos. Ahora vamos a ver por qué. Seguramente tenemos fuga en algún transistor, que es una cosa que se repite mucho en las placas LG. Bueno, previo a descargar entonces el capacitor principal de línea, ponemos la punta negativa del tester en el terminal del medio y comprobamos con los otros dos extremos si presenta alguna fuga. Ya tenemos una lectura sospechosa y un cortocircuito. Aquí tenemos la causa de por qué se está trabando la fuente. Bueno, vamos a retirarlo y ver qué pasa. Efectivamente está en corto. Y respecto del otro alambre, presenta fuga, ¿sí? Sabemos que esa lectura no es correcta. Bueno, ya retiramos entonces el transistor que estaba en corto. Naturalmente el corto se ha liberado. Llegamos entonces a la conclusión de que era el transistor el que estaba provocando la caída de la fuente, porque no teníamos voltaje sobre estos puntos, donde ahora sí tenemos. Tenemos 76, que es la salida para la alimentación de las tiras de LED. Sabemos que no está funcionando el booster, ¿verdad? Al ponerse en corto el booster, tirar abajo la fuente, bueno, el voltaje era igual a 0. Ahora, como el transistor de conmutación del booster no existe, no está más, el voltaje existe, pero sin el refuerzo, solamente 76. Cuando le pongamos el booster, la tensión va a subir a 100 y tanto de voltios. Bueno, la otra tensión que tenemos aquí, en este punto, a ver, hay 21 voltios. Y en el otro punto tenemos 9 o 12 voltios, debe haber 9 voltios. Bueno, así entonces liberamos a la fuente. Solamente nos falta entonces corregir este problemita del booster, que ustedes ya saben cómo hacerlo. Es muy fácil. Bueno,
Cualquier duda, chicos, me preguntan al WhatsApp.